Pues buenas tardes. Vamos a seguir nuestra lectura del cuadrante, el volumen 2. Vamos por el capítulo 12. Es un capítulo chiquitito y que habla del templo de Jerusalén. En este capítulo sí que mezcla la narrativa con la explicación, ¿no? Aparecen sus personajes centrales y luego narra parte teórica y luego nos ponen los ojos de Jesús cuando probablemente con su padre y su madre acudían a ver el templo, ¿vale? Bueno, voy a saltarme un poquito lo que es el inicio, ¿vale? De cómo ellos veían y querían hacer una maqueta, lo que es andrónico, en lo que es en la parte más novelada, ¿ok? Eh, y bueno, empezamos el relato. Un poco os he puesto los 4 hitos importantes, luego hablaré del hito anterior, ¿no? Del primer templo de Salomón hacia el siglo X antes de Cristo, cuando Nabucodonosor en el siglo IV antes de Cristo lo destruye, la primera destrucción. Herodes el Grande, un siglo antes de Jesús, comienza a realizar la construcción del segundo templo y luego pues Tito lo destruye en el 70. El origen, según el capítulo, bueno, según toda la tradición, viene después de Moisés, que fue el que creó todo el tema del arca y donde donde depositaban las tablas. Ellos iban peregrinando y tenían un templo, que es el que os he puesto esta recreación aquí a la derecha, que era móvil, ¿no? Lo iban colocando según iban avanzando en su travesía, ¿vale? Pero una vez ya con posterioridad decidieron dejarlo estable y se realizó en Jerusalén, ¿vale? Con cierta conexión el lugar, como hemos visto en alguno de los vídeos que hemos puesto con Abraham, ¿vale? Habla que sí cree que es muy difícil a día de hoy saber con exactitud cómo era el templo. En el libro nos habla de esta maqueta del Hotel Holy Land, que debe ser muy, muy bonita, donde se representa el templo en la época de Jesús. Y luego, como siempre, aparece por ahí Flavio Josefo, que nos da una descripción de cómo es el templo en los tiempos de Jesús. Vale. Eso en cuanto a la parte más técnica, ¿vale? Luego Flavio empieza a recorrer lo que es el templo, simulando. José acude a él, según la tradición tenían que acudir al templo, y acude con Jesús al templo. El templo, esta es lo que es el plano del templo. Aquí tenemos la cara norte, la cara sur, ¿vale? Aquí tenemos el este y el oeste a la derecha, ¿no? Y hablaba primero, se plantea si podían acudir los niños a visitar el templo. Hay bastantes tradiciones diferentes, pero bueno, se supone que Jesús desde una edad más o menos temprana, ahora creo recordar con que nada más con que le pudiera dar el brazo al padre podían acudir, sobre todo los varones. Se ve que Jesús sería muy plausible que acudiese a ver el templo cuando pues según la tradición, debían de acudir a él. El templo es muy, muy, muy majestuoso, como veis. Son 300 metros de ancho por más de casi 500 metros de largo, o sea, casi medio kilómetro. Es una mole bastante imponente. Está, como hemos visto en los vídeos que hemos mostrado,
hay unas partes mucho más elevadas que otras, o sea, debía ser muy majestuoso. Y bueno, estaba todo preparado un poco para todo el tema religioso, ¿vale? Había diferentes puertas para acceder, pero principalmente se entraba, creo recordar, por aquí, por la cara sur. Creo que la puerta triple era la de entrada y la puerta doble era la de salida, ¿vale? Como señas y que nos apuntan a nosotros, pues sobre todo el patio de los paganos, que ya en las puertas les decía que, ojito, que no pasasen los paganos, que podían caer en muerte, quiero recordar, ¿no? Sobre todo está muy presente el tema de la pureza y, bueno, luego hablaremos de lo que es ya puramente el templo, esta estructura central. Como veis también, las mujeres ni accedían a lo que es ya el patio de lo que es el templo, ¿vale? Ya se debían de quedar en esa parte anterior. Cositas que nos pueden llamar la atención, pues sobre todo la gran cantidad de columnas, nombra que hay casi 160, más de 160 columnas, la altura de ellas, que habla de que eran de unos 13 metros, debía ser bastante imponente, ¿vale? Habla también el tema de los baños, que debían de entrar purificados, lo que hemos dicho, sobre todo por las puertas de Juldá. Y bueno, lo va recreando Sicri y se lo van enseñando, es bastante conmovedor, se lo van enseñando a Jesús. Si te pones en los ojos de Jesús y también con nuestros ojos cuando éramos niños, pues bueno, uno se va dando cuenta de la importancia que era para ellos el templo, ¿vale? Habla también, sobre todo también, de todo el tema de dónde estaban los leprosos, que se quedaban en las diferentes cámaras en sus esquinas. Habla de la puerta de Nicanor, que creo recordar que era esta de aquí arriba, me parece. La puerta que esta es la de las ovejas, porque aquí está el matadero para abastecerlo, y la puerta de Nicanor, no, yo juraría que era la de arriba. Luego, si no, la buscamos, ¿vale? Y bueno, y luego ya pasamos a lo que es el templo propiamente dicho, que ha venido muy bien en los vídeos que nos pasaste, Ana, todo el tema de la explicación. Cómo ellos colocaban las diferentes, el altar, cómo estaban los sacerdotes con ellos, cómo realizaban los ritos, luego ya cómo se postraba el sacrificio en el altar, y bueno, y sobre todo, pues el tema del Santa Santorum, ¿no? Aquí abajo, lo tenía abajo, perdón, la cámara donde se depositaba el arca, y no podía nada más que pasar el sumo pontífice, creo que era una vez al año, y estaba protegida por el velo, ¿no? Que luego, al finalizar la pasión, se rasgó el velo del Santa Santorum. Como temas clave podemos decir que el templo lo que se intenta transmitir a todos los judíos es la conexión entre lo sagrado y lo perdido y la tradición, ¿no? El templo aúna todas esas variables, y el pueblo se identifica con su templo y con sus rituales que han ido realizando. Ya lo veíais desde el principio, lo iban realizando desde el origen, desde que salieron, pues ellos, el arca, y luego cuando se plasmó el templo de una manera más física y más estable, pues era lo que buscaba. Habla también, sobre todo cuando Jesús
va enseñando, José y María le van enseñando el templo, ¿no? Habla que Jesús en ellos, pues a través de los ojos de los padres, pues le van enseñando lo que es la ley y los salmos, ¿no? Luego ya de adulto, Jesús demostró un gran conocimiento de ello, ¿no? O sea, que Jesús seguramente había participado muchas veces de este ritual. Habla también de la incomodidad de Jesús en cuanto a los sacrificios. Los sacrificios los vemos ahora quizá con nuestros ojos, pero con los ojos de Jesús o con los ojos de un contemporáneo suyo, seguramente ellos tendrían más capacidad de aceptación. Ahora mismo a nosotros nos chirriaría mucho todo el tema de los sacrificios, de la sangre, de cómo iban, ¿os acordáis cómo iban pasando la sangre de un caldero a otro para que no se quedara sobre el patio? Así que eso seguramente a Jesús algo le pudo incomodar. Lo que os he comentado, la jerarquía, el tema de los gentiles, el tema de las mujeres, cómo el templo se va cerrando y solo va dejando acceso a determinados colectivos, ¿vale? Que no son ni por asomo las mujeres ni los gentiles, ya lo sabéis, esos están considerados totalmente impuros y solo se les deja acceder a los sacerdotes, sobre todo a los sacerdotes en una jerarquía bastante elevada. Era el templo por antonomasia y ahí custodiaban lo más preciado para ellos. Y bueno, sobre todo ya para finalizar, es una arquitectura monumental y lo que intentan, como nosotros intentamos también con nuestras catedrales, pues expresar la grandeza de Dios, ¿no? Reunir en una obra física la muestra de que Yahvé para ellos era grande, ¿vale? Voy a ver si se me ha quedado alguna cosilla en el tintero importante, pero bueno, en principio creo que es eso. Al leer todo esto, sí que a mostraros todo esto y al leer el capítulo, primero me hacía una serie de preguntas y buscaba un poco la similitud con nuestras parroquias en menor medida, con nuestras catedrales y que sean como estancias moradas de oración, que entiendo que es lo que debe de ser un templo dedicado a Dios. Y luego también me planteaba, una vertiente era esa, buscar sitios de culto, de rezo. Quizá yo me mueva más por un monasterio, abro esta pregunta, creo que un monasterio, a mi modo de ver, reúne más todo el tema de oración que una catedral por el movimiento. Y luego también la premisa que nos dio Jesús, que ya no hay que estar en el templo, ¿no? Que uno puede orar y puede estar en conexión con Dios ya no simplemente en un lugar físico, sino que en cualquier sitio, realizando una serie de acciones no tan marcadas como seguramente en los ritos que realizaban ellos, pero nosotros podemos acceder a esa conexión con Dios. Así que, bueno, ahí dejo esas preguntitas, voy a cortar la grabación.